Imagina que la noche te habla en susurros antiguos. Bienvenido, viajero del alma, a este rincón donde los sueños y las sombras se entrelazan. Hoy no solo vas a escuchar una historia, vas a sumergirte en el misterio de las señales invisibles que rodean a las mujeres con gran poder espiritual. Señales que Carl Jung interpretó desde la psicología oculta. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas y dejes tu like, porque lo que estás a punto de descubrir no es un simple relato, sino un viaje hacia lo desconocido, un espejo en el que podrías reconocer verdades de ti mismo. Jung afirmaba que lo más aterrador para el ser humano no era el mundo exterior, sino el universo de símbolos que vive dentro de la psique. Y es ahí, en ese terreno invisible, donde se oculta el verdadero poder de ciertas mujeres, un poder que no se mide en palabras, títulos o riquezas, sino en una energía que transforma silenciosamente a quienes las rodean. La primera señal de ese poder invisible la encontramos en un detalle tan sutil que la mayoría pasa por alto: su mirada. No me refiero a la belleza física de los ojos, sino a esa capacidad de atravesar la máscara social y leer la verdad oculta en el otro. Jung llamaba a esto el contacto con la sombra, esa parte reprimida de nuestra personalidad que tememos mostrar, pero que un espíritu elevado sabe detectar con una sola chispa en los ojos. Cuenta una antigua historia que en los monasterios medievales, algunos monjes aseguraban que había mujeres capaces de revelar el pecado de un hombre con solo mirarlo a los ojos. No era brujería, decían, era sensibilidad espiritual. Ellas no necesitaban acusar ni interrogar. Bastaba un cruce de miradas para que el culpable sintiera que su secreto había sido descubierto. Y en esa incomodidad, en ese rubor inevitable, se desnudaba la verdad interior. Lo fascinante es que la psicología moderna lo confirma. Estudios sobre la microexpresión facial revelan que, en apenas una fracción de segundo, dejamos escapar emociones ocultas que creemos haber controlado. Una mujer con gran poder espiritual, entrenada de manera consciente o inconsciente, puede percibir esas fugas emocionales, y lo hace con una naturalidad que desarma, como si estuviera leyendo un libro abierto mientras los demás solo ven una portada cerrada. Quizá tú mismo hayas sentido alguna vez esa incomodidad frente a alguien que parecía saber más de ti de lo que estabas dispuesto a mostrar. Ese instante de vulnerabilidad es el territorio donde opera esta primera señal, la mirada que penetra más allá de las palabras. Y lo curioso es que esta cualidad no se muestra con arrogancia ni con espectáculo. Por el contrario, suele aparecer en mujeres discretas, silenciosas, que no necesitan hablar demasiado para dejar una huella. Carl Jung habría dicho que ellas encarnan el arquetipo de la sacerdotisa, un puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo visible y lo invisible. La segunda señal invisible de una mujer con gran poder espiritual se manifiesta en algo que no muchos valoran: su silencio. Pero no es un silencio vacío o sumiso, es un silencio que incomoda, que revela más que 1000 discursos. Jung solía decir que en la quietud del inconsciente habitan los símbolos más potentes, y estas mujeres parecen conocerlo de manera natural. Imagínate sentado frente a alguien que no llena el aire con palabras innecesarias, que no siente la urgencia de convencerte de nada, pero cuya presencia hace que hables más de lo que pensabas revelar. Ese tipo de silencio es un espejo, refleja tus inseguridades, tus contradicciones, tu sombra. En la Edad Media, se contaban historias de las llamadas mujeres sabias del bosque. Gente sencilla acudía a ellas en busca de consejo, pero rara vez recibían respuestas directas. Muchas veces, las sabias solo escuchaban en silencio, y era la propia persona quien terminaba confesando su verdad. Ese poder de no decir nada y al mismo tiempo desnudar al otro sigue siendo una de las fuerzas más desconcertantes en la psicología humana. Lo curioso es que la ciencia actual también lo respalda. La psicología cognitiva ha demostrado que cuando alguien nos escucha sin interrupciones, nuestro cerebro entra en un proceso de descarga emocional donde liberamos lo que habíamos reprimido.
Y es aquí donde lo oscuro se revela. Un silencio bien administrado puede convertirse en un arma sutil de control, porque te hace sentir visto y expuesto sin que la otra persona haya dicho una sola palabra. Jung interpretaría esto como una manifestación del ánima, la parte femenina de la psique que conecta con la profundidad emocional. Una mujer con gran poder espiritual, al ejercer ese silencio cargado de presencia, no solo te escucha, te hace enfrentarte a ti mismo. Y eso para muchos es más aterrador que cualquier palabra. ¿Recuerdas aquellas fábulas en las que los héroes se encontraban con una sacerdotisa enigmática que no hablaba, pero con solo observarlos parecía conocer su destino? No eran cuentos ingenuos, eran símbolos de esta verdad. El silencio consciente es un lenguaje que pocos dominan, y quienes lo poseen ejercen un poder invisible sobre los demás. Y mientras la mirada atraviesa la máscara y el silencio te desarma, surge otra señal aún más perturbadora, que tiene que ver con lo que muchos llaman energía, pero que en la psicología oscura de Jung adquiere un matiz mucho más profundo. La tercera señal invisible de una mujer con gran poder espiritual es su aura de sincronía, esa misteriosa capacidad de estar en el lugar y el momento precisos, como si los acontecimientos giraran a su favor. Para muchos esto se llama suerte, pero en realidad Jung lo llamaba sincronicidad, conexiones significativas entre el mundo interior y los sucesos externos que parecen guiados por un orden oculto. Estas mujeres no buscan forzar los hechos, simplemente parecen alinearse con ellos. Un ejemplo histórico lo encontramos en figuras como Hildegarda de Bingen, una mística del siglo XII que sin ocupar un trono ni portar espada, se convirtió en consejera de papas y reyes. Su poder no provenía de la fuerza, sino de su capacidad de leer los signos del tiempo, interpretar visiones y colocarse justo donde su voz era escuchada. Era como si el universo abriera las puertas para ella. Lo inquietante es que, en la psicología oscura, esta cualidad puede convertirse en un arma de influencia. Cuando alguien proyecta esa aura de inevitabilidad, los demás tienden a rendirse a su liderazgo. Es como si dijeran, si todo se acomoda para ella, quizá debamos seguirla. Y ese magnetismo puede transformar a una mujer en guía espiritual o, en casos más sombríos, en figura de manipulación. La neurociencia ha investigado este fenómeno a través de lo que llaman sesgo de confirmación. Si creemos que alguien tiene un poder especial, nuestro cerebro empieza a seleccionar solo las pruebas que lo confirman. Así, cada coincidencia se convierte en un signo, y cada suceso fortuito se transforma en prueba de que está conectada con algo superior. Una mujer con gran poder espiritual sabe, aunque sea de manera intuitiva, cómo moverse dentro de ese juego. Imagina una escena. Una mujer entra en una sala y de pronto alguien dice exactamente la frase que ella estaba por pronunciar. Todos se sorprenden y sonríen, pero ella permanece serena, como si lo hubiera esperado. Ese instante tan simple puede marcar la diferencia en cómo es percibida. No se trata de magia literal, sino de una sintonía entre lo que piensa y lo que ocurre, un juego entre el inconsciente colectivo y la realidad visible. Y mientras su mirada desnuda la sombra, su silencio confronta y su sincronía te hace dudar si lo que ocurre es casualidad o destino, surge otra señal aún más perturbadora, una que toca lo más delicado de la psique humana, la capacidad de activar tus emociones más profundas, incluso aquellas que preferirías mantener dormidas. La cuarta señal invisible de una mujer con gran poder espiritual es su habilidad para despertar emociones intensas en los demás, incluso aquellas que han sido reprimidas durante años. Carl Jung advertía que lo que rechazamos en nosotros mismos no desaparece, se oculta en la sombra, esperando el momento oportuno para emerger. Y estas mujeres, sin proponérselo de manera consciente, son como llaves que abren esas puertas selladas. A veces basta una frase casual, un gesto sencillo o incluso su mera presencia para activar en ti sentimientos contradictorios, atracción y temor, confianza y sospecha.
calma y desasosiego. No es brujería, es psicología profunda. Jung hablaba del fenómeno de la proyección. Depositamos en otros lo que no queremos reconocer en nosotros mismos. Y una mujer con gran poder espiritual se convierte en el espejo perfecto donde esas proyecciones se reflejan con fuerza inusitada. Pensemos en un ejemplo literario, la figura de la Sibila en la antigua Roma. Los poderosos acudían a ella buscando respuestas, pero lo que recibían no eran certezas, sino frases enigmáticas que despertaban miedos y esperanzas al mismo tiempo. El secreto de su poder no estaba en predecir el futuro, sino en agitar las emociones de quienes la escuchaban, porque en ese estado vulnerable eran más fáciles de guiar. La psicología moderna lo respalda. Cuando una emoción intensa se despierta, la mente racional queda en segundo plano y las decisiones se vuelven más impulsivas. Es ahí donde lo oscuro se manifiesta, porque quien despierta esas emociones adquiere influencia sobre la conducta de los demás, no porque manipule abiertamente, sino porque toca fibras ocultas que cada persona creía bajo control. Y si has tenido alguna vez la experiencia de conocer a alguien que, sin hablar demasiado, sin imponerse, logra que sientas un torbellino en tu interior, entonces has rozado esta señal. Esa mujer no necesita convencerte. Tu propia psique hace el trabajo, revelando lo que habías escondido. La fuerza espiritual en este punto se convierte en algo casi inquietante. Porque si puede despertar lo mejor de ti, también puede enfrentar lo peor, obligándote a mirar directamente aquello que siempre has evitado. Y en ese cruce de luz y sombra se revela la quinta y última señal, quizá la más misteriosa de todas, pues tiene que ver con la conexión entre lo humano y lo trascendente. La quinta señal invisible de una mujer con gran poder espiritual es su capacidad de conectar lo humano con lo trascendente, como si en su presencia se abriera un portal entre lo cotidiano y lo eterno. Jung hablaba de esto en términos de lo luminoso, esa experiencia que trasciende lo racional y que al experimentarla deja la impresión de haber estado frente a algo sagrado. Estas mujeres parecen tener un vínculo natural con lo invisible. No se trata necesariamente de religiosidad, sino de una sensibilidad que les permite percibir lo que otros ignoran. A veces lo manifiestan en sueños que luego se cumplen, en intuiciones que salvan a alguien de un peligro, o en simples palabras que llegan justo cuando son necesarias. Su poder no radica en controlar el futuro, sino en abrir la puerta para que los demás lo interpreten con un nuevo significado. En la Biblia encontramos un eco de esta señal en la figura de Débora, la profetisa que guiaba al pueblo de Israel no con espadas, sino con su capacidad de inspirar confianza en que había un plan mayor. De igual forma, la historia está llena de mujeres que fueron vistas como visionarias, no porque dominaran ejércitos, sino porque despertaban en la gente la certeza de que la vida tiene un propósito más allá de lo visible. Pero desde la psicología oscura, en este don tiene un lado inquietante. Cuando alguien logra conectar tu experiencia con lo trascendente, puede volverse un referente absoluto. Sus palabras dejan de ser simples opiniones y se convierten en mensajes cargados de destino. Es ahí donde el límite entre guía y manipulación se vuelve difuso. Una mujer con gran poder espiritual puede convertirse en un faro de luz o en un espejo que arrastra hacia la oscuridad, dependiendo de cómo utilice esa conexión. Lo más desconcertante es que, en el inconsciente colectivo, esta figura se convierte en arquetipo, la sacerdotisa, la mediadora entre lo humano y lo divino. Su sola presencia despierta la sensación de que todo lo que ocurre a su alrededor tiene un significado oculto. Y ese es el verdadero poder, hacerte sentir que participas en algo más grande que tú mismo, la mirada que desnuda, el silencio que confronta, la sincronía que sorprende, la emoción que despierta y la conexión con lo trascendente. Juntas, estas señales componen el mapa invisible de un poder que no se ve, pero se siente. Y cuando empiezas a reconocerlas, no puedes volver a mirar a esas mujeres de la misma manera. Y es aquí, en este punto, donde la historia se acerca a su desenlace.
Porque comprender estas señales no solo habla de ellas, sino también de lo que tú eres capaz de ver, aceptar y despertar en tu propia sombra. Al recorrer estas 5 señales invisibles, nos damos cuenta de que el verdadero poder espiritual no es un espectáculo de luces ni una proclamación de grandeza, sino una fuerza silenciosa, oscura y al mismo tiempo luminosa, que opera en las profundidades del alma. La mirada que desnuda la sombra, el silencio que confronta, la sincronía que parece magia, la emoción que despierta y la conexión con lo trascendente. No son trucos, son manifestaciones de una psique despierta que ha aprendido a habitar el misterio. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y quizá estas mujeres son precisamente eso. Despertadoras de conciencias, espejos que nos obligan a enfrentarnos con lo que ocultamos, pero también faros que nos recuerdan que dentro de la oscuridad siempre hay un hilo de luz. Lo fascinante y lo inquietante es que estas señales no pertenecen solo a unas pocas elegidas. Todos tenemos la posibilidad de despertar ese poder, de aprender a ver más allá de lo evidente, de hacer del silencio un lenguaje, de escuchar la sincronicidad de la vida, de aceptar nuestras emociones reprimidas y de buscar lo trascendente. La diferencia está en cuántos estamos dispuestos a pagar el precio de mirar de frente nuestra propia sombra. Y aquí está la verdadera invitación. No se trata solo de reconocer a esas mujeres con poder espiritual, sino de preguntarte qué señales invisibles hay en ti que aún no has despertado. Porque tal vez en el fondo lo que más nos asusta no es su fuerza, sino la posibilidad de descubrir que nosotros también la poseemos. Si esta historia te ha hecho pensar, si ha tocado una parte de ti que normalmente mantienes dormida, entonces te invito a seguir explorando estos misterios conmigo. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, porque aún hay muchos secretos ocultos de la psicología oscura y de los símbolos de Jung que están esperando a ser revelados. La próxima vez que te cruces con una mirada que te incomoda, con un silencio que te desnuda o con una coincidencia que parece imposible, recuerda, puede que no sea casualidad. Puede que estés frente a una de esas señales invisibles que revelan un poder mucho más profundo de lo que jamás imaginaste.